Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada semana le damos gracias al Señor por esta reunión que tenemos los días jueves. Y le damos gracias al Señor por permitirnos tener este espacio. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que integran Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, es importante siempre tener una actitud de agradecimiento con el Señor. Finalmente, Dios dice que de Él depende la vida y de Él depende la muerte. Y aunque en ocasiones no lo tenemos presente o no somos conscientes o tendemos a olvidarlo, nada podemos hacer si no es por la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, si vivimos es porque Dios así lo ha establecido. Y si morimos es porque el Señor así lo ha determinado también. Por lo tanto, hay una exhortación para nosotros de parte de Dios para mostrarnos agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Esta semana, el fin de semana, me parece, es un día festivo. Se celebra el día 10 de mayo. Podemos señalar varios aspectos en relación a este día, pero creo que el aspecto más importante es darle gracias a Dios por, por nuestras madres, por las madres de todos y cada uno de ustedes. Creo que eso es lo relevante, que todos podamos levantar nuestra voz, nuestras manos hacia el cielo y darle gracias a Dios, cualquiera que haya sido el escenario para cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios por tan hermoso privilegio, por tan bello regalo. Desde aquí, desde Cristo nuestra familia, deseamos que todas aquellas que han sido madres o son madres o van a ser madres, que el Señor las bendiga, que el Señor siga permitiendo que lo que Dios ha permitido en ustedes pueda seguir siendo en un mundo complejo en el cual, dada nuestra modernidad, con relativa frecuencia escucho por los pasillos mujeres que ya no piensan en tener hijos, no piensan en casarse, no piensan tal vez en tener una familia como muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tener. Oremos para que el Señor traiga entendimiento para que nosotros podamos comprender cuál es el propósito y el objetivo de Dios. Cuando Dios nos ha hablado, tenemos que partir y asumir una premisa. Dios es real. Dios es una realidad para nosotros. Lo querramos o no lo querramos aceptar, Dios es verdadero y Dios es real. Y Dios ha establecido básicamente una manera de comunicarse con nosotros y que es a través de su palabra. Para nosotros, una palabra que llega a través de un manuscrito, de un escrito, la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y Dios nos anima, nos insta para creer que esto es verdad. Durante nuestro proceso en la vida, en la medida que crecemos, en la medida que nos preparamos, muchas veces se habla de que este libro fue escrito por los hombres y que por lo tanto eso le descalifica pensando que viene directamente de Dios. Es tan impresionante leer la palabra de Dios. En ocasiones yo reflexiono sobre esto. Usted puede estar leyendo un capítulo del Nuevo Testamento
Y cuando lo analiza a fondo, puede ver que ese capítulo descansa en un capítulo del Antiguo Testamento que ni siquiera fueron escritos por la misma persona ni por el mismo escriba. Y esto se llama revelación. Dios revela su palabra para con nosotros. Evidencia hay en la Escritura de que esto es así. Y solo este hecho debería llevarnos a reflexionar de que este libro es verdad, de que este libro no admite confusión ni duda alguna. Y aquellas dudas o confusiones que podamos tener más bien parten del desconocimiento que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios escrita. Este libro es verdad. Profetas escribieron acerca de cosas que están ocurriendo hoy por hoy en nuestros días y ni siquiera sabían qué es lo que estaban diciendo y qué es lo que estaban señalando. No vieron cumplida la promesa de esas profecías a través de su vida. Así es como trabaja Dios. Y hoy Dios sigue hablando. Hoy Dios sigue revelándose a nosotros. Hoy Dios permite que en la medida que podemos nosotros sumergirnos en su palabra, Dios revela su palabra. Nos da comprensión, nos da entendimiento. Ese libro fue llevado a cabo por inspiración del Espíritu de Dios. Fue dirigido por su dedo divino. Personalmente, no tengo la menor duda de que esto es así. En ocasiones anteriores me he permitido externarles, a manera de un breve testimonio, de que yo no creía nada de esto. Tenía muchas reservas y estas reservas eran o descansaban sobre todo en mi ignorancia. Y luego vamos a la escuela, crecemos y nos van inculcando una serie de conocimientos intelectuales y humanos que lo único que hacen es apartarnos de la verdad y de la realidad. Y buscamos cómo apoyarnos para descartar a la Biblia como el libro profético, como el libro a través del cual Dios habla y sigue hablando hoy. Nuestra exhortación es para que en la medida que ustedes puedan, que cada uno de ustedes puedan y quieran, vayan a la Escritura. No se conformen con escuchar una exhortación o un mensaje de alguien, como puede ser en este caso yo mismo. No se conforme a eso. Vaya usted directamente, tome notas y vaya y consulte sobre lo que si se está diciendo es correcto y es verdad. Esta es la única manera en que nosotros podemos tener crecimiento acerca de las cosas que Dios quiere mostrarnos, siempre con un propósito. Debo decirles que en mis reflexiones durante esta semana, el Señor me llevaba a algo que yo aquí mismo les he transmitido, y el Señor me mostraba que había un error en la comunicación, en la interpretación y en la manera en que yo lo compartía con ustedes. Y esto lo que refleja para mí es la tremenda responsabilidad que hay cuando tenemos que ser transmisores de lo que la palabra de Dios dice. No somos interpretadores, sino transmisores de lo que Dios ya dijo. Y durante esta semana reflexionaba, hay básicamente dos aspectos y que quiero traer aquí esta tarde antes de dar inicio propiamente a los aspectos específicos que tengo para esta reunión. Uno de ellos es que con frecuencia
cuando me refiero al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la literatura, en el Antiguo Testamento, dice que maldito sea el que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero. Pero al leer específicamente la cita bíblica que habla al respecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, yo reflexionaba y estaba considerando que cuando yo me refería a esto, había dicho que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito en la cruz por causa de nosotros. Y esto es incorrecto. Esto es incorrecto. No es que nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de su persona, se haya hecho maldito, sino que Dios cargó nuestra maldición sobre de Él sin que Él lo fuera. Y sé que esto puede verse desde un punto de vista que pudiera traer un poquito de confusión. Él no se hizo maldito y Él no pecó. Ciertamente Dios cargó todos nuestros pecados sobre Él, le imputó todos nuestros pecados, lo hizo responsable de ello sin serlo. Y lo que Él hizo fue quedarse callado y no decir nada, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Es importante hacer esta aclaración. Si en algún momento lo he hecho, es importante tomarlo en cuenta para entender que por sí mismo, por su persona, nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera se hizo pecado, se hizo Él pecado por nosotros, sino que Él era un hombre con la divinidad de Dios que nunca pecó, dice la Escritura, y que no por Él se hizo maldito para hacerse maldición en la cruz, sino que Dios cargó nuestras maldiciones y nuestros pecados sobre Él. Si alguno de ustedes desea que ahondemos un poquito más en este tema, me puede contactar. La mayor parte de ustedes tiene mi número de teléfono, tiene mi WhatsApp, tiene el correo, y me daría mucho gusto poder aclarar un poquito más estos conceptos. De repente no es fácil, porque si uno lee la Escritura como tal, la interpretación que uno puede darle es esta, y repito, lo que el Señor me mostró es ver la tremenda responsabilidad que conlleva el transmitir la palabra de Dios. Y exhorto nuevamente para que ustedes vayan directamente a la Escritura. Bien, esta semana, como les acabo de mencionar, pues se celebra el 10 de mayo. Espero que todos tengan oportunidad de poder celebrar este día. Algunos cuyas mamás ya no estén aquí, que hayan sido llamadas delante de la presencia del Señor, tengan un tiempo para agradecer también por aquella mujer que les dio la vida, que tengan un tiempo para recordarla y ponerse a cuentas delante del Señor. Para aquellas que no tuvieron la oportunidad de ser mamás, pero ciertamente tuvieron una, también sea un motivo para darle gracias a Dios. Para las mujeres más jóvenes, que Dios obre en sus mentes y en sus corazones, para que Dios refleje su voluntad. ¿Cuál es la voluntad expresada en el libro de Génesis a través de la primera creación de Adán y Eva, en donde el Señor indicó que se multiplicaran, que fructificaran, que poblaran la tierra, que la gobernaran? Y esto mismo se repite después. Cuando viene el diluvio, ya Noé le da una serie de indicaciones. La diferencia es que ya no se señorearían sobre la tierra. Al principio Adán y Eva sí. Bien, durante las últimas 3 o 4 semanas debo expresarles, si yo quiero hacerlo, no han sido sencillas. Cada vez que Dios me permite tener una interacción con cada uno de ustedes,
es inevitable no tener alguna emoción. Es inevitable no compenetrarnos en relación a sus problemas, en relación a la aflicción que ustedes tienen. Y eso debe de llevarnos para esmerarnos y poner toda la parte humana y mental con las limitaciones propias, pero poner nuestro máximo esfuerzo, nuestro máximo empeño en poner todo nuestro conocimiento para ofrecerlo para aquellas personas que lo necesitan. Y esto no es porque uno quiera. Dice la palabra de Dios y nos exhorta y nos dice que todo lo que hagamos en nuestra vida, cualquiera que sea el foro, cualquiera que sea el escenario, lo hagamos con excelencia, como si lo hiciéramos para Dios mismo. Yo le doy gracias a Dios. Y en este mismo sentir, al tener este tipo de relación con todos y cada uno de ustedes, también debo expresarles que muchas de las cosas por las que ustedes pasan, sobre todo cuando no son favorables, ciertamente nos causa aflicción, nos causa tristeza. De repente nos sentimos impotentes porque quisiéramos ofrecer algo y a veces nosotros mismos en nuestras fuerzas humanas no podemos ofrecer nada. Y les decía que el expresarlo de esta manera obedece porque durante las últimas 3 semanas fallecieron 2 varones de alrededor de 33 y 35 años. Ver el entorno que hay en relación a esto, ver a los padres completamente angustiados, afligidos, con tanto dolor, con tanta impotencia física por no poder contribuir o hacer nada. Para nosotros médicamente hay escenarios en los cuales médicamente nos sentimos impotentes porque no hay nada que hacer. Pero para aquellos que han dispuesto su mente y su corazón para conocer la palabra de Dios, ahora descansamos en ello porque Dios siempre tiene palabras de exhortación, de ánimo, de consuelo. Dice la palabra de Dios que Él tiene para nosotros palabras de vida. Quisiéramos que la vida fuera completamente en la realidad que nosotros vivimos, pero no hay un solo ser que haya sido eterno. No hay nadie de nosotros que nunca vaya a morir. Con frecuencia yo les hago una pregunta y les digo, ¿conoce usted a alguien que el día de hoy tenga 1000 años? Y la respuesta es no. ¿Conoce usted a alguien que esté cumpliendo 500 años? La respuesta es no. ¿Conoce a alguien que esté cumpliendo 200 años? No. La palabra de Dios, Salmo 90, versículo 10, dice, porque ciertamente los días del hombre son 70 años. Y déjeme decirle que yo estoy cerca de los 70. Y la palabra del Señor dice que en los más robustos aún 80 o un poco más, pero que indefectiblemente, irremediablemente, todos seremos llamados delante de la presencia de Dios. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo por el cual el Señor nos llama a su presencia. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de estos muchachos. Ninguna duda tengo de que están delante de la presencia del Señor. Particularmente le doy gracias a Dios porque nos dio la oportunidad a sus familiares, a nosotros, de hablarles de la promesa de vida eterna. Y ellos, en medio de su situación médica muy complicada, ellos externaron de sí mismos reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, reconocer que Él es el camino, reconocer que Él es la verdad, reconocer que a través de Él tenemos esperanza bendita de vida eterna. Oramos y le damos gracias a Dios por sus almas y le damos gracias a Dios por los familiares de ellos. Algunos de ustedes tienen conocimiento de ellos y saben de qué nos estamos refiriendo. Y le damos gracias a Dios para que a nosotros nos siga permitiendo mantenernos en la palabra para animar, para exhortar, para consolar. Y ciertamente el Señor nos llama
para declarar vida. Nos llama para creer en sus promesas. El Señor nos ha permitido ver milagros creativos. Hemos visto personas que tenían diagnósticos en los cuales pareciera que no había ninguna solución. Y el Señor les ha permitido librarse de sus azotes y de sus males. ¿Por qué esto ocurre no con la frecuencia que nosotros quisiéramos? No tengo la respuesta, pero lo que es un hecho es que Dios lo puede hacer. Y hablando de esto, permítame llevarlos a la Escritura, precisamente a Isaías 40, si alguno de ustedes tiene su Biblia, y luego vamos a hacer una proclamación en relación a ella. Isaías 40, versículos 6, 7 y 8, versículos en los cuales descansa la proclamación de este día. Isaías está en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, por ahí encuentra usted el libro de Isaías y de Jeremías. Dice Isaías 40, versículo 6, voz que decía, da voces, da voces. Y dice, y yo respondí. O sea, el profeta escuchó una voz que le decía, da voces. Y el profeta dice, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir a voces? Y la palabra que le hablaba decía que toda carne es hierba y que toda su gloria es como flor del campo. Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo de Dios. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Le damos gracias a Dios y decimos amén. La proclamación, les repito, que preparamos para el día de hoy descansa precisamente en estos versículos. Se las hemos hecho llegar a ustedes. Y dice, voz que me llama a dar voces. Y yo respondo, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba y que toda mi gloria es como la flor del campo. Sé que mi vida y la de mis seres queridos son frágiles, pasajeras. Son como la hierba que se seca y son como la flor que se marchita. El viento de Dios, el viento de Jehová, sopla sobre nosotros conforme a su voluntad. Y nuestra fragilidad se revela. Hoy declaro con firmeza que aunque la hierba se seque y la flor se marchite, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece en medio de la pérdida, permanece en medio del dolor, permanece en medio de la incertidumbre. Y yo me aferro a esta verdad eterna. Dios no cambia, su amor no falla y su palabra es mi refugio seguro. Aunque mi cuerpo y mi entorno son temporales, mi esperanza está en lo eterno. La fragilidad humana me recuerda vivir con humildad y temor. Vivir con humildad y con amor, valorando cada instante y a cada persona con la cual yo tengo que convivir. En la palabra de Dios encuentro consuelo, fortaleza y la promesa de que la muerte no tiene la última palabra.
Por eso hoy me levanto confiado en fe, confiando en que la palabra de Dios nuestro Padre permanece para siempre y que en su tiempo y en su voluntad Él renovará mi espíritu y me dará paz. Le damos gracias al Señor y yo le invito a reflexionar en esta proclamación. Repítala usted hasta donde le sea posible, de mañana y de tarde o cuando menos una vez al día, y proclámenla en voz alta. El Señor le va a hablar. Y si el Señor le habla y hay algo importante que quiera compartir con todos los demás, le pedimos que lo haga y lo comparta con nosotros. Resalto algunos aspectos. La palabra de Dios consuela y nos fortalece. Dice que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. El Señor quiere resaltar que lo único que permanece es su palabra, la palabra de nuestro Dios. Nuestra vida terrenal es temporal, pero el amor y las promesas de Dios son eternas. La misma palabra que Dios ha dado años atrás es la misma palabra que Dios nos da a nosotros hoy. La misma palabra que les dio a los que nos precedieron y a aquellos que vendrán después de nosotros es exactamente la misma. Es una palabra de ánimo, es una palabra de exhortación, es una palabra de amor, es una palabra de aliento, es una palabra de consuelo, es una palabra que sana. Y eso es lo que nos debe de sostener en el día a día, en el consuelo que encontramos en la palabra de Dios, en la paz que trae a nosotros y en la promesa de un recuento eterno. Voy a leer nuevamente los primeros pasajes del libro de Isaías 41, de donde viene la proclamación y empieza diciendo: consolaos, 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 pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón del pueblo. Decirles a voces que ya el tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Cuando aquí se refiere a que doble ha recibido de la mano de Dios, se refiere a que las faltas del ser humano han sido perdonadas. Y esto ocurrió para nosotros hace 2000 años cuando nuestro Señor Jesucristo vino y llevó en él el castigo que era para nosotros. Muchos años antes, el profeta tenía esta revelación, diciendo: dile al pueblo a voces que su tiempo ya ha sido cumplido, que ya han sido perdonados. Para nosotros es el mensaje exactamente el día de hoy. Para todos aquellos que no conocen aún, para todos aquellos que han cerrado su corazón, Dios nos envía para decirles: tus pecados han sido perdonados. Ciertamente hay un requisito, y que es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador.
Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, preparad camino a Dios, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esto se cumplió también hace 2000 años, cuando nació Juan el Bautista, que era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, el cual exclamaba delante del pueblo diciendo: arrepentíos y convertíos. Voz que clama en el desierto. La voz que clamaba en el desierto era Él, porque el pueblo no quería escuchar. El pueblo estaba sin esperanza. El pueblo estaba sin conocimiento. El pueblo no entendía que era importante voltear a Dios. Que era importante escuchar esta palabra en donde ellos parecía que sus vidas simplemente estaban llenas de problemas y de dificultades. Para el pueblo judío en donde esto se desarrolla, ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y el pueblo no nada más estaba bajo el dominio de los romanos, estaba bajo el dominio de los grupos religiosos. Nada distinto de lo que hoy ocurre en nuestra sociedad. Hay personas que han tomado aparentemente el control de todas las cosas, señalando y estableciendo cómo debe de vivirse. Y en medio de todo ello, cuando parece que no hay esperanza, hay una voz que nos llama a cada uno de nosotros y nos dice: voltea hacia Jesucristo. Escucha a su voz para que encuentres fortaleza, consuelo y esperanza. Son pocas voces las que claman en un mundo en el que nadie quiere escuchar. Son pocas voces las que están animando y están exhortando a aquellos que no conocen. Y es una voz que a veces no se quiere escuchar. Porque la primera exhortación es: arrepentíos. Arrepentíos y convertíos. Nuestro Señor Jesucristo fue exactamente lo que expresó cuando empezó su ministerio. Arrepentíos y convertíos. Alguien diría: ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Y a qué me tengo que convertir? Arrepentíos de vuestra vana manera de vivir. Y esta manera vana de vivir no es acorde a la voluntad de Dios. En alguna ocasión, estando haciendo mi especialidad, el jefe del departamento me llamó y me indicó que me sentara, y después de sentarme me dio una hoja de evaluación y me dijo: califícate. Y entonces venían varios parámetros ahí. Voy a señalarlo de una manera así muy general. Decía: ¿eres el más estudioso? Y yo decía: pues no. ¿Verdad? ¿Eres el más respetuoso? Pues no, ¿verdad? En una escala ahí razonable de nunca, o a veces, o siempre. ¿Eres el que anda siempre mejor vestido y el que muestra mejor educación? Decía: siempre, a veces, ocasionalmente, nunca. Y decía: bueno, pues a veces, ¿verdad? No siempre. Cuando se terminó de señalar lo que venía en la hoja de evaluación, este médico tomó la hoja, la calificó y creo que el porcentaje era 7. Obtenía yo un 7. Y él me decía: la verdad es que yo no creo que esta sea la calificación que mereces,
Pero si esta calificación es la que tú crees que mereces, pues esa te dejo. Eso fue una lección para mí, humanamente hablando. Pero hoy puedo reflexionar que Dios nos llama exactamente así, a examinarnos delante de Él. ¿Realmente somos personas temerosas de Dios? ¿Realmente somos personas que tratan de agradar a Dios? ¿Realmente somos personas que nunca mentimos, que nunca engañamos, que nunca señalamos, que nunca murmuramos, que nunca juzgamos? Somos personas que nunca desean las cosas que el mundo da y no solo las deseamos, sino que las anhelamos permanentemente para satisfacción nuestra, aun cuando muchas de esas cosas están fuera de la voluntad de Dios. Somos personas que somos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Somos personas capaces de comprender que Dios nos ha hecho nuevas criaturas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto ante los ojos de Dios soy una nueva criatura. Que ante los ojos de Dios Él me ve justo y me ve perfecto. Y esto no quiere decir que ya nunca voy a hacer algo indebido o algo malo. Pero lo que el Señor trata de ver es mi esfuerzo todos los días por ser mejor delante de Él. No delante de los demás, delante de Él. Porque si lo hacemos delante de Él, es inevitable que también lo vamos a hacer delante de todos los demás, de las personas que están a nuestro alrededor, sean estas nuestros familiares, amigos, vecinos o enemigos. Dios nos llama a hacer una autoevaluación. Y de esto está hablando cuando dice arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Fue una expresión que nuestro Señor Jesucristo expresó diciendo arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a quienes, a nosotros. Se acercó a través del Hijo. Él era el representante divino. Él era el representante de Dios. Y tristemente dice la Escritura que muchos como que escondimos nuestro rostro, no queriendo saber nada. Pero Dios, en su misericordia y gracia, Él desea que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan a la luz del entendimiento, a la luz de la comprensión, que todos puedan entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Si nosotros lográsemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros viviríamos en paz, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tormentas, aún en medio de los problemas. Y no es que alguien esté gozoso porque todas las cosas aparentemente le salen mal, sino que la conducta o la expectativa o lo que el hombre debe de externar es: Señor, ¿qué debo de aprender de este proceso por el cual estoy pasando? Porque sé que nada escapa a tu voluntad. Ayúdame por si tengo que aprender algo de esta situación por la cual estoy viviendo. A veces es tan dolorosa que no puedo pensar en ella. Pero Dios en su palabra dice que todas las situaciones adversas por las que nosotros pasemos o hayamos pasado es simplemente para tener compasión de aquellos que están pasando por esas mismas pruebas y que nosotros podamos animarlos, podamos exhortarlos, podamos darles una palabra de aliento, podamos compartir nuestro testimonio de vida y cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nunca nos ha abandonado, cómo Dios nunca nos ha dejado. Claro, el que tiene el problema piensa que en ese momento es el fin del mundo, que no hay nada
que pueda consolarme o ayudarme. Nos pasa sobre todo cuando somos adolescentes o muy jóvenes. Cualquier cosa que pase pensamos que es algo terrible, que es algo que no tiene remedio. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nuestra posición debería de cambiar en medio de las dificultades, sabiendo que Dios está en control. Dios nos llama para tener vidas ordenadas conforme a su voluntad. En la Escritura dice, nos llama a tener vidas que den fruto, fruto agradable delante de Dios. Ahora, eso no depende de nuestro esfuerzo, porque Dios ya lo sabía, sabe que ningún hombre por sí mismo puede decir, a partir de ahora todo es distinto. Con base a mi intelecto, con base a mi fortaleza, con base a mis deseos. No hay un solo hombre o mujer sobre la tierra que pueda hacerlo. Mas Dios dice que en el momento que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo del hombre, que solo a través hay salvación, hay redención, hay justificación, en el cual soy capaz que a través de su sacrificio yo he sido comprado por precio, con su sangre preciosa, y que en ese momento se produce otro milagro, y el milagro es que somos sellados por el Espíritu de Dios en ese instante, en ese momento, y que por lo tanto no va a depender de mi propio esfuerzo, de mi propio intelecto, sino que ese Espíritu que ahora mora en mí, el Espíritu de Dios, es el que me va a fortalecer para que ese proceso pueda llevarse a cabo en mi vida. La palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita. Y Dios dice, pero aunque estas cosas pasen, mi palabra no pasará. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi palabra permanecerá. Y Dios nos exhorta, conforme dice el libro de Santiago, capítulo 1, en versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo, y sé que esta puede ser una palabra que no es fácil de entender y de asimilar, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Nada fácil, nada sencillo. La mayor parte de ustedes, si escucharan este versículo como exhortación del Señor a través de alguien, pudiéramos sentir una especie de rebeldía y decir, bueno, como a usted no le están dando la quimioterapia, como usted no se está vomitando, como usted no tiene dolores en su cuerpo, como a usted no se le acalambran las piernas, como usted no tiene dolor de cabeza, como a usted no se le baja la hemoglobina y no se le bajan las plaquetas, entonces usted no puede entender por lo que yo estoy pasando. Y cómo entender cuando Santiago me está diciendo aquí en la palabra del Señor, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero esa es una exhortación del Señor hacia nosotros. Y continúa diciendo, para que sepan que la prueba de vuestra fe, porque es nuestra fe la que está a prueba, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y continúa diciendo Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? No somos nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos fortalece,
el que nos enseña, el que nos anima, el que nos revela las cosas y en las cuales yo puedo decir, Señor, tengo miedo, Señor, tengo angustia, tengo depresión, pero en tu nombre, ¿qué quiere decir? En tu palabra, en lo que dice tu palabra, entonces me levanto, Señor, me levanto y camino hacia el frente, me levanto y me esfuerzo. Y tu palabra dice que yo sea valiente y que yo tenga el entendimiento, el convencimiento y la convicción de que tú estás ahí para sostenerme. En esa confianza es en la que yo me levanto, porque sé que en ese proceso, Señor, tu palabra dice que seré perfecto, que seré cabal, que seré íntegro y que no me va a faltar nada, nada. Y dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y esto yo podría interpretarlo con base a lo que estamos leyendo, y si alguno no entiende estas cosas, entonces pídale a Dios. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Dice, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Pero tenemos que pedirlo. Así como le decimos, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, auxíliame. Clamando a Él permanentemente. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe. Pero pidan con fe, no dudando. No dudando. Y luego dice Santiago, porque el que duda es como las ondas del mar que son llevadas de aquí para allá y echadas de un lado a otro. Santiago 1:7 dice, no piense, pues, el que se considere como las olas del mar o como las hojas del viento que son mecidos de aquí para allá, que recibirán cosa alguna de parte del Señor. El Señor quiere que confiemos. El Señor quiere que tengamos confianza. El Señor nos anima y nos dice, pase lo que pase, vea lo que oiga, escuche lo que escuche. Yo solamente en ti confiaré. Yo solamente en ti confiaré, Señor. Santiago 1:12, bienaventurado es el varón, hablando de mujer o hembra, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, subrayo otra vez, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman y confían en Él. Por lo tanto, esa debe ser nuestra expectativa. Señor, a veces pienso que no puedo llevar a cabo este proceso, que no puedo pasar por esta prueba. Pero ayúdame, Señor, no me dejes, sosténme con tu mano permanentemente, Señor. Ayúdame solamente a descansar en tus promesas. Ayúdame solamente para poner mis ojos en ti, para confiar en ti. Y aún, Señor, cuando tú me llames delante de tu presencia, saber qué es, porque esa es tu voluntad, aunque sea doloroso para mí. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te pido, Señor, que seas tú el que hable a través de tu palabra. Señor, simplemente somos interlocutores de lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Tú sabes la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y lo que hay en cada uno de nosotros no necesariamente es lo mismo que acontece para mi hermano, para mi vecino, para mi familiar, para mi enemigo. Pero el punto común, Señor,
es que tú eres el que sostiene. Es que tú eres el que da fortaleza. Es que tú eres el que me toma con su diestra de poder y me sostiene. Que me saca del pozo de la angustia, Señor. Y el que me pone sobre el lugar firme. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame, Padre, a caminar conforme a tu exhortación. No importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa lo que sienta. Simplemente tener la convicción de que tú estás a mi lado, Señor. Y aunque las acechanzas permanentes sean incluso de muerte, yo estoy confiado, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque sé que tú eres el que me va a consolar, porque sé que tú eres el que me fortalece, porque sé que tú eres el que me anima, porque sé que tú conoces, Señor, mis pensamientos. Nada te es oculto. Tú conoces, Señor, todo lo que experimentamos, principalmente aquello que nos aqueja. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo haga el proceso que tiene que hacer en mi vida para hacerme, Señor, el vaso que tú deseas de cada uno de nosotros. Un vaso, Señor, que sepa que eres un Dios de misericordia y de gracia. Un vaso, Señor, que pueda ser compartido con otros que estén atravesando por las mismas situaciones. Tú eres el Dios de toda consolación, de toda exhortación. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo, el cual, Señor, padeció por nosotros. Ayúdame a estar consciente del sacrificio que Él tuvo que realizar para que hoy, Señor, yo pueda considerarme tu hijo. Para que hoy yo sepa y tenga la completa seguridad de que soy tu hijo, de que soy un hijo de Dios y que por lo tanto pertenezco a la familia celestial. Gracias, Señor, porque aún en medio de las dificultades, de la prueba, de las circunstancias, yo puedo ver también tu mano de provisión. Tu mano de provisión a través de personas, Padre, que tú envías para fortalecerme, para animarme, para apoyarme. Tu mano de poder, Señor, ahí donde parece que no hay recursos o se escasean. Tú envías recursos, Señor. Tu mano, Padre, que abre puertas que al parecer están cerradas y no hay nada que las pueda abrir. Y que también cierras aquellas puertas, Señor, que no son de bendición. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu gracia. Quédate con nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo. Y que la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, nos siga sosteniendo. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.